Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar ahora, vamos a ver si podemos hacer la introducción a los números complejos. Los números complejos son un conjunto de números más grande que los números reales. Recordemos que cuando nosotros estudiamos y somos pequeños, nosotros primero nos enseñan los números naturales y los números naturales es un conjunto de números donde dentro de, envolviéndolos a ellos, nos encontramos nosotros a los números enteros. Aquí está, acuérdense que está el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta el infinito. Aquí están los números hasta el infinito positivo y van a estar los números hasta el infinito negativo. ¿Ya? Y envolviéndolos a ellos nos encontramos a los números racionales, que nosotros los simbolizábamos con una letra Q. Aparte, por separado, nosotros teníamos un pequeño grupo que se llamaban los irracionales, que podía escribirse con una letra I o podía escribirse con una Q asterisco. ¿Ya? Y envolviéndolos a ellos, nosotros teníamos a los números reales. Estos números se ven en segundo medio, ¿cierto? Ya. Pero todos estos números se quedan cortos cuando nosotros necesitamos trabajar con ciertas operaciones. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la raíz cuadrada del número 4, todos sabemos que eso es 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto viene de que hay dos números idénticos que al multiplicarse me dan el valor que está dentro de la raíz, en la cantidad subradical. ¿Cierto? Pero el problema que a día de hoy nosotros ocupamos mucho lo que es la electricidad, ocupamos, ¿cierto?, mucho lo que es elementos computacionales, ¿cierto? Ocupamos celulares, ¿ya? Y en esos elementos, para poder crearlos, fue necesario, con el paso del tiempo, ¿ya? Estoy hablando aquí de más o menos de 1777, ¿ya? A ese más o menos, a ese punto importante en ese año, porque con todos estos números se nos producía una falla matemática, que era, ¿qué pasaba si yo tenía, por ejemplo, la raíz de menos 4? ¿Por qué sucede esto? Porque muchos de los casos cuando nosotros trabajamos con corriente y voltaje, ¿ya?, sucedía que dentro de las ecuaciones o dentro de los problemas matemáticos aparecía este tipo de problema. Por ejemplo, raíz de menos 4, ¿cuánto me da eso? Entonces, tendría yo que buscar, al igual que acá arriba, dos números iguales, idénticos, que me dé el valor de la cantidad subradical. Y lamentablemente no existe, en los números reales, no existe un número, por ejemplo, el 2 por 2, eso es 4. 4, ¿cierto? Por lo tanto, esto no me sirve. Si yo digo menos 2 por menos 2, eso aplicando la regla de las operaciones, eso es 4 positivo. Por lo tanto, tampoco me sirve. Entonces, todos los problemas que llevaran a resolver raíces donde se vieran involucradas raíces cuadradas con cantidades subradicales negativas no tenían solución. Por lo tanto, 19 horas. En 1777 se propone un arreglo que va a solucionar esto. Y esto se llaman los números complejos. Entonces, como se hacía necesario trabajar con un conjunto de números que pudiera responder a las raíces cuadradas de números negativos, se analizó cómo se comportaban los números en la recta numérica. O más bien, cómo nosotros representábamos los números. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, si teníamos cuando pequeños los números naturales, por ejemplo, los números naturales nosotros los representábamos con esta recta numérica. No sé si se acuerdan.
nos decía aquí, y le ponían ahí a nosotros el 1, 2, 3 y hasta el infinito positivo, ¿cierto? De igual manera, los números enteros, nosotros hacíamos así. Colocábamos el 0, el 1, menos 1, para, al infinito positivo, al infinito negativo, ¿cierto? Y también se hacía así con los números reales, con los números racionales, etc. Se ocupaba una representación de recta numérica, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Un caballero matemático, ¿ya?, que se llamaba Leonhard Euler, ¿ya? Les voy a ver si después les dejo un link para que vean la biografía de él. Leonhard Euler se le ocurre lo siguiente, y se le ocurren dos cosas para poder solucionar el problema de las raíces. Dijo, voy a definir lo siguiente, y esta regla es la más importante de los números complejos, ¿ya? Voy a definir lo siguiente. Cada vez que yo tenga una raíz donde esté involucrado el menos 1, eso yo lo voy a reemplazar por una letra i de número imaginario. Y eso lo cambió todo. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos esa regla, fíjense que existe, usted vio en segundo medio, ¿cierto?, una cosa que se llama la descomposición de raíces. Volvamos a nuestra querida raíz de menos 4. Habíamos dicho que no tenía problemas, ¿cierto? O sea, que no tenía solución. Pero si yo aplico esta propiedad, ¿ya?, lo que yo voy a decir es, entonces esto yo lo puedo descomponer en 4 por menos 1. Y si me apoyo de las propiedades de las raíces, esto yo lo puedo descomponer en raíz de 4 por la raíz de menos 1. ¿Cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que esto es la raíz de 4, pero la raíz de menos 1 la voy a intercambiar por una letra i. Por lo tanto, puedo resolver la raíz que está ahí, ¿cierto?, que es raíz de 4, y eso es 2. Por lo tanto, la respuesta sería 2i. Por lo tanto, a partir del momento que el señor Euler, propone esa propiedad, se facilita el que puedo resolver cualquier raíz cuadrada. Por lo tanto, si yo tengo ahora la raíz de menos 25, usted me va a poder decir que eso es 25, la raíz de 25 es 5i. Miren qué fácil. Si tengo la raíz de menos 49, entonces eso será 7i. Pero esta cosa que está aquí, el 2i, el 5i y el 7i, ¿a dónde pertenecen? Entonces, al señor Euler no se le ocurrió nada mejor que montar un modelo matemático que respondiera al comportamiento de un número, ¿ya? Como habíamos mencionado, si yo tenía a los números reales, ¿cierto?, lo que nosotros hacíamos era colocar una recta numérica donde íbamos a tener al 0, el 1, el 2, etc. Menos 1, menos 2, etc. ¿Cierto? Pero ese modelo no responde, o sea, responde solamente a los números reales. Entonces, como él define a partir de la raíz de menos 1, recordemos, él define a la letra i, él lo que se le ocurre es cruzar una nueva recta numérica. Y se va a llamar imaginario. Donde voy a tener el 1i, 2i, 3i, 4i,
etcétera. Y voy a tener el menos i, menos 2i, menos 3i, etcétera. Y si se fijan, en vez de parecerse a una recta numérica, lo que el modelo ocupa es el plano cartesiano de toda la vida. ¿Ya? Por lo tanto, en vez de ser un número complejo, en vez de pertenecer a solo una recta numérica, el número complejo pertenece a una recta numérica doble, en este caso, que sería con forma de plano cartesiano. Entonces, si nos damos cuenta, un número complejo no tiene la forma normal. Entonces, ¿cómo la vamos a expresar? De la siguiente manera. Por lo tanto, el número complejo va a tener dos maneras principales de verla. ¿Ya? Hay una tercera forma que no la vamos a tocar en este video. ¿Ya? La primera forma se llama forma canónica, ¿ya? O binomial. ¿Qué significa esto? Que todo número complejo va a ser de la forma a más b, i. ¿Ven que aparece de nuevo la letra i? A más b, i. Donde la letra a va a representar representa a un número real. Recordemos que vamos a tener la recta numérica de los números reales. Y la letra B va a representar a un número imaginario. Es decir, la letra B va a representar a la línea de vertical, ¿cierto? Es decir, como podemos ver, en vez de ser un número normal, como decir el 1, el 2, el 3, el 4, ¿cierto? Va a ser un número que va a tener una forma de binomio. De binomio. Por ejemplo, yo podría decir el 3 más 5i. El completo es un número complejo. O por ejemplo, podría decir menos 8 menos 3i. Por ejemplo. Ese es otro número complejo, donde la parte real es el 8 y la parte imaginaria es el menos 3i. La otra manera de denominar a un número complejo es la forma cartesiana. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, permiso, vamos a agachar, si nosotros recordamos, yo tenía mi estructura de números complejos, ¿cierto? Donde aquí tenía a los reales y aquí tenía a los imaginarios. Y yo podría, por ejemplo, tener el 3 y el 5, por ejemplo. Y voy a marcar un punto del plano cartesiano. Ese punto del plano cartesiano, que en este caso representa al modelo de los números complejos, es el punto 3,5, ¿cierto? Él va a estar asociado inmediatamente a una parte real, que es el 3, porque vive en el eje real, más la parte imaginaria, que es la que vive en el eje imaginario. Por lo tanto, un número complejo lo vamos a poder expresar tanto como su forma binomial, como también su forma cartesiana o de par ordenado. Por lo tanto, y para terminar este extenso video, todo número complejo va a tener principalmente una forma binomial o canónica. Por lo tanto, al ser un binomio, este conjunto de números requiere necesariamente de álgebra. Por lo tanto, este conjunto de números ocupa muchas propiedades que ustedes manejan del álgebra. Es decir, aquí van a tener que saberse todas las propiedades del álgebra, los productos notables, ¿cierto?
y vamos a ver ahí unos arreglos algebraicos para poder realizar las diferentes operaciones como son la suma, la resta, la multiplicación y la división de números complejos. Porque aunque tenga una forma extraña, ellos siguen siendo un conjunto de números. Por lo tanto, para que exista un conjunto de números, tiene que existir la suma, la resta, la multiplicación y la división de estos números complejos. Espero que la explicación, a pesar de que haya sido muy extensa y muy extraña, se haya entendido. Si tienen alguna duda, me la dejan en la caja de comentarios o, si no, me la pueden mandar al correo. También me pueden mandar una foto al Twitter, lo voy a dejar por ahí. Y eso. Espero que les haya gustado. De ahí vamos a ver otra característica que funciona con la letra I. Eso lo vamos a ver en otro video. Y también las operaciones, cada una. Un video por cada pareja de operaciones. Yo creo que vamos a ver un video para la suma y la resta, un video para la multiplicación y un video para la división de números complejos. Eso.